Viernes, 7 de febrero de 2025. Materia mercantil. Tesis jurisprudenciales y aisladas. 1 de 14. Registro digital, 202-9863. Tipo, aislada. Acción separatoria. En el concurso mercantil el dinero de los depósitos regulares contenidos en billetes de depósito pueden ser reclamables en ella, artículo 71, fracción 7, de la Ley de Concursos Mercantiles. Hechos. En un procedimiento concursal se promovió incidente de separación de bienes, respecto de billetes de depósito que amparaban una suma de dinero. La juez lo desechó porque al ser un bien fungible, el dinero no puede ser materia de la acción separatoria. Criterio jurídico. La interpretación jurídica de los artículos 70 y 71, fracción 7, de la Ley de Concursos Mercantiles. En relación con los numerales 2516 del Código Civil Federal y 332 y siguientes del Código de Comercio, conduce a determinar que el dinero de los depósitos regulares sí puede ser objeto de la acción separatoria de bienes en el concurso mercantil, porque no pasa a la propiedad del comerciante depositario. A diferencia de los depósitos irregulares, donde el numerario sí se transmite en propiedad a dicha parte. Justificación. El concepto de bienes previsto en los artículos 70 y 71 de la Ley de Concursos Mercantiles es el general empleado en la ley civil como todos aquellos que, al no estar fuera del comercio, son susceptibles de apropiación y gozan de una protección jurídica, entre los que se encuentra indudablemente el dinero. Si bien se impone el requisito de que los bienes sean identificables, eso no necesariamente se refiere a su individualidad, sino especialmente al acto jurídico al que está sujeto para que sea susceptible de probarse que se trata de bienes no pertenecientes al fallido y sin base o causa jurídica para incluirlos en la masa concursal. Por lo que ese requisito de identificabilidad no es suficiente para excluir de la procedencia de la acción que tenga por objeto la separación de dinero. Tan es así que el citado artículo 71 contiene una relación enunciativa que incluye o hace alusión a sumas de dinero, como sería el supuesto de su fracción 7, es decir, los bienes en poder del comerciante por depósito, arrendamiento, usufructo, o que hayan sido recibidos en administración. Conforme al artículo 2516 del Código Civil Federal, el depósito es un contrato por el cual el depositario se obliga hacia el depositante a recibir una cosa, mueble o inmueble que aquél le confía, y a guardarla para restituirla cuando lo pida el depositante. Y de acuerdo con los artículos 332 y siguientes del Código de Comercio, el depósito se estima mercantil, si las cosas depositadas son objeto de comercio, o si se hace a consecuencia de una operación mercantil, y según el precepto 338 siempre que con asentimiento del depositante dispusiese el depositario de las cosas que fuesen objeto del depósito, ya para sí o sus negocios, ya para operaciones que aquél le encomendare, cesarán los derechos y obligaciones propias del depositante y depositario, surgiendo los del contrato que se celebrare. Por lo anterior, los depósitos se clasifican en regulares e irregulares. Los primeros se identifican con las características del depósito tradicional definido en la legislación civil, sin transmisión de la propiedad del bien depositado y, por tanto, en un depósito regular a la comerciante. Los bienes depositados pueden ser objeto de la acción separatoria. Los segundos se caracterizan porque transmiten la indicada propiedad y, por tanto, si el depósito en favor de la comerciante es irregular, los sujetos activos de ellos no cuentan con la acción separatoria. En el caso del dinero entregado a la empresa fallida en depósito regular, si procede la separación, pero no si se trata de un depósito irregular, no por ser bien fungible, sino porque lo depositado sale del patrimonio del depositante e ingresa al del depositario, lo que lleva, en su caso, a que el primero quede en calidad de acreedor, en caso de quiebra. Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 2 de 14. Registro digital, 202-9864. Tipo, aislada. Acción separatoria. La vigencia de los derechos reclamados es una cuestión de fondo que no debe dar lugar al desechamiento de plano de la demanda. Legislación aplicable para la Ciudad de México. Hechos. En un procedimiento concursal se promovió incidente de separación de bienes. La juez lo desechó por considerar que los derechos a separar no estaban vigentes. Criterio jurídico. En la acción de separación de bienes, prevista en los artículos 70 y 71 de la Ley de Concursos Mercantiles, la vigencia de los derechos que el demandante pretende separar
forma parte del primer elemento sustancial de la acción, en tanto se refiere a la existencia de los derechos y su titularidad actual. Por lo que tal aspecto constituye una cuestión de fondo que no debe analizarse al proveer sobre la demanda ni, por tanto, puede fundar su desechamiento de plano. Justificación. Las facultades y obligaciones del juez o tribunal que recibe la demanda se encuentran previstas y delimitadas en el artículo 1378 del Código de Comercio y, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 256 y 257 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, ahora Ciudad de México, consisten en a. Verificar su jurisdicción y competencia, b. Revisar que el escrito inicial satisfaga todos los requisitos exigidos por la ley, de manera que 1. De encontrarlos colmados, debe proceder a la admisión de la demanda y a la prosecución del juicio por todas sus etapas, sin hacer ningún pronunciamiento sobre las cuestiones de fondo del asunto, y 2. Ante la falta, insuficiencia u oscuridad de alguno o varios requisitos debe prevenir al cursante para que los complete o aclare. En este último supuesto, si se desahoga tal prevención, puede admitirse la demanda, pero si no, y solo hasta entonces, se procederá a su desechamiento. El desechamiento también está autorizado expresamente por la ley procesal en otras hipótesis, como cuando el juez se declara incompetente de oficio en el primer auto que emite o cuando el demandante no cumple la prevención para acreditar la personalidad o la personería con la que comparece. Y aunque en la jurisprudencia algunos tribunales han admitido la posibilidad de desechar una demanda por otras causas, como son la notoria inviabilidad de lo pretendido, la falta insuperable de algún presupuesto procesal o alguna condición necesaria para el dictado de una sentencia de fondo, hay coincidencia en que, 1. Por regla general, los jueces deben admitir las demandas que se les presenten. 2. En principio, la demanda solo puede ser desechada por falta de los requisitos previstos en la ley para su contenido no subsanable mediante su prevención. Y, 3. Ordinariamente, las deficiencias relativas a cuestiones de fondo del litigio no constituyen causas de desechamiento de la demanda, sino que éstas se deben reservar para el dictado de la sentencia. Siendo así, si se demanda la separación de ciertos derechos en un concurso mercantil, la vigencia de estos derechos es una cuestión de fondo que debe ser materia de prueba y debe analizarse durante la sustanciación del procedimiento, su existencia y su titularidad actual, lo que impone que se realice en la sentencia incidental de fondo, y no anticiparlo al momento de revisar el escrito inicial del incidente, con miras a su posible admisión a trámite. La falta de prueba en esta fase no constituye causa legal para el desechamiento de la demanda y si el juez lo estudia y funda en esto un desechamiento de demanda trastoca, en perjuicio del actor, todos los componentes del debido proceso inmersos en los artículos 14 y 16 constitucionales, porque antes de formarse la litis entre las partes y seguir entre ellas las fases del procedimiento, etapas postulatoria, probatoria, de alegatos y de resolución, dicta en realidad una decisión de fondo bajo la apariencia de un desechamiento. Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 3 de 14. Registro Digital, 202-9870. Tipo, aislada. Autorizado en términos del artículo 1069, tercer párrafo, del Código de Comercio. La exigencia de cláusula expresa para contestar la vista con la contestación de la demanda no le impide ofrecer la prueba pericial relacionada con las excepciones y defensas opuestas por la demandada. Hechos. En el juicio ejecutivo mercantil se demandó la acción cambiaria directa con base en un pagaré como documento fundatorio de la acción. En su contestación la demandada manifestó no haber firmado el documento base de la acción. Al contestar la vista el autorizado de la persona actora ofreció la prueba pericial. La demandada interpuso recurso de revocación contra el auto que tuvo por contestada la vista y ofrecida la prueba pericial, en el cual se ordenó revocar el auto recurrido, con el argumento de que contestar la vista es un acto propio de la actora. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que la exigencia requerida al autorizado en términos del artículo 1069, tercer párrafo, del Código de Comercio, relativa a que cuente con cláusula expresa para contestar la vista con la contestación de demanda, no le impide ofrecer la prueba pericial relacionada con las excepciones y defensas opuestas por la demandada. Justificación. La autorización en términos del precepto citado, no tiene por objeto el ejercicio de actos de disposición sobre el derecho litigioso, y requiere de cláusula expresa para que el autorizado pueda realizar actos que exijan la intervención personal del interesado, es decir,
En las facultades que se confieren al autorizado no se incluyen las que se identifican con el mandato general para pleitos y cobranzas, sino solo las que resultan propias y necesarias para seguir el juicio en que se hace la designación correspondiente por todas sus instancias y ejercer el derecho a la impugnación por la interposición de recursos que procedan, ofrecer e intervenir en el desahogo de pruebas, alegar en las audiencias, pedir se dicte sentencia y realizar cualquier acto que resulte ser necesario para la defensa de los derechos del autorizante. Pero no tendrá facultades para desahogar la vista regulada en el artículo 1401 del mencionado código, ni articular o desahogar posiciones. Por tanto, si el autorizado de la persona actora desahoga la vista con las excepciones opuestas, sin hacer referencia a hechos que constituyen cuestiones propias de su autorizante, sino que se limita a ofrecer la prueba pericial, la cual guarda relación con las excepciones y defensas opuestas en el sentido de que la demandada no firmó el título de crédito base de la acción, actúa conforme a la facultad que le otorga el referido artículo 1069. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil y de Trabajo del 21º Circuito. 4D14. Registro Digital, 202-9891. Tipo, aislada. Prescripción de la acción derivada del contrato de fletamento. Le es aplicable el artículo 127 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos. Hechos. Se ejerció en la vía oral mercantil la acción de cobro de facturas derivado del incumplimiento de un contrato de fletamento o alquiler de embarcación. El órgano jurisdiccional declaró fundada la excepción de prescripción opuesta por la sociedad demandada, en términos del artículo 127 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que a la prescripción de la acción derivada del contrato de fletamento le es aplicable el artículo 127 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos. Justificación. La prescripción está regulada tanto en el Código de Comercio, denominada prescripción ordinaria en materia comercial, artículo 1047, como en la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, que prevé la prescripción de las acciones derivadas de los contratos de fletamento, artículo 127. De estos ordenamientos, el Código es la legislación general, mientras que la ley es la especial. Pues conforme a la naturaleza del contrato de fletamento, éste encuadra en su artículo 119. Si el artículo 78 del Código de Comercio dispone que en las convenciones mercantiles cada uno se obliga en la manera y términos que aparezca que quiso obligarse. Al celebrarse un contrato de fletamento es aplicable la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, en atención al principio de especialidad de la ley, por lo que las acciones relativas, como la de cobro de facturas, prescriben en un año. Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la 10ª Región, con residencia en Saltillo, Coahuila de Zaragoza. 5D14. Registro Digital, 202-9892. Tipo, aislada. Prescripción de la acción derivada del incumplimiento de pago de un contrato de préstamo personal otorgado por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Campeche, ISSSTECAM. Le es aplicable el artículo 112 de la Ley de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Campeche. Hechos. El ISSSTECAM demandó en la vía oral mercantil por incumplimiento de pago a un derechohabiente, derivado de un contrato de préstamo personal inserto en un pagaré exhibido como documento base de la acción. El órgano jurisdiccional declaró prescrita la acción de pago planteada, con base en el artículo 112 de la Ley de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Campeche. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que a la prescripción de la acción derivada del incumplimiento de pago de un contrato de un préstamo personal otorgado a un derechohabiente por el ISSSTECAM, le es aplicable el artículo 112 de la Ley de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Campeche. Justificación. Los préstamos otorgados por el ISSSTECAM a sus derechohabientes se regulan por la citada ley. Por lo que si su artículo 112 establece que los créditos sobre los cuales el instituto tenga el carácter de acreedor, cualquiera que sea su especie, prescribirán en 5 años a partir de la fecha en que sean exigibles. En atención al principio de especialidad de la ley, este plazo es el que debe regir y no el de 10 años señalado en el artículo 1047 del Código de Comercio. Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la 10ª Región, con residencia en Saltillo, Coahuila de Zaragoza. 6D14. Registro Digital, 202-9897.
Tipo, aislada. Responsabilidad civil objetiva. Los juegos mecánicos son un mecanismo peligroso por sí mismo, susceptible de generar la legislación aplicable para la Ciudad de México. Hechos. En un juicio de responsabilidad civil objetiva, la demandada, propietaria del juego mecánico en que ocurrió el accidente que provocó el daño, adujo en su defensa que no se actualiza aquella porque dicho juego, conocido como rueda de la fortuna, no era un aparato o mecanismo peligroso por sí mismo, a los que se refiere el artículo 1913 del Código Civil para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, porque cumplía con todas las medidas de seguridad previstas en la reglamentación administrativa. Criterio jurídico. Los juegos mecánicos son un mecanismo peligroso por sí mismo y si bien entre ellos pueden distinguirse grados o intensidades según el riesgo que generan, según sus propias características y las medidas que se toman para mejorar la seguridad e integridad de los usuarios y demás personas que entran en contacto con el equipo, el riesgo de dañar no desaparece totalmente. Incluso cuando el aparato o mecanismo cumple con todos los requisitos exigidos por las autoridades y leyes administrativas para su operación y la seguridad de las personas. Justificación. La responsabilidad objetiva surgió como respuesta a la insuficiencia de la responsabilidad por hecho ilícito o culposa, primero, en las relaciones de trabajo, para enfrentar los frecuentes accidentes, especialmente con el uso de la maquinaria empleada en los procesos industriales de producción y posteriormente, de manera gradual, se fue extendiendo a otros ramos hasta generalizarse para incluir todos los objetos usados para obtener ganancias económicas, en cuyo empleo se generan riesgos a las personas cercanas o involucradas con ellos de cualquier forma, adquiriendo la nominación de responsabilidad derivada del riesgo creado. Se sopesó ampliamente si el uso de estos instrumentos debería permitirse, y se arribó a la conclusión de que, no obstante el peligro provocado por ese tipo de objetos o instrumentos para las personas, no es posible prohibir su uso sin paralizar o entorpecer considerablemente el desarrollo social de la economía, especialmente en la industria y el comercio. Por eso se admitió el empleo de tales mecanismos como acto lícito y se ha buscado prevenir sus posibles efectos, en la medida de lo posible y previsible, mediante la exigencia de medidas para reducir el riesgo, lo que no implica necesariamente la desaparición total de este. Así, se ha considerado y regulado que cuando se produce un daño o perjuicio a la vida, integridad personal o patrimonio de alguien, causado inmediata y directamente por el uso de un aparato o instrumento peligroso por sí mismo, a pesar de haberse tomado todas las medidas de seguridad previsibles, impuestas o no por las leyes o las autoridades administrativas para su funcionamiento lícito, se actualiza la responsabilidad objetiva de quien explota el mecanismo, de la que solo puede librarse si acredita plenamente la culpa o negligencia inexcusable de la víctima. La aplicación de esto a los juegos mecánicos en general permite incluirlos como mecanismos peligrosos, pues son equipos construidos con metales y su peso es considerable además de que, en la actualidad, son impulsados e iluminados ordinariamente con energía eléctrica, con movimientos propios en mayor o menor intensidad. Sus desplazamientos provocan desgastes constantes y naturales en sus materiales y están expuestos a deterioros por los elementos de la naturaleza, agua, vientos, calor, etc. La concurrencia de esas características pone en riesgo a los usuarios y personas circundantes que, de actualizarse, puede dañarlos. Y este riesgo no desaparece totalmente aun cuando se tomen las medidas de seguridad que suelen exigirse por la normatividad o las autoridades administrativas, sino solo se disminuye. Mientras existan posibilidades de que esas máquinas causen daños, su materialización actualiza los supuestos legales de la responsabilidad civil objetiva o del riesgo creado. Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 7 de 14. Registro Digital, 202-9906. Tipo, aislada. Tercería excluyente de dominio mercantil. El artículo 1367 del Código de Comercio, al imponer a la persona tercerista la carga de acreditar ser dueña de los bienes que pretende excluir, no es inconvencional. Hechos. En la fase de ejecución de un juicio ordinario mercantil, una persona promovió tercería excluyente de dominio para que no se entregaran al actor a los títulos accionarios en disputa, la que se desechó de plano, al considerarse notoriamente improcedente. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que el artículo 1367 del Código de Comercio
al imponer a la persona tercerista la carga de acreditar ser dueña de los bienes que pretende excluir, no es inconvencional. Justificación. Si bien es verdad que las tercerías excluyentes de dominio tienen la pretensión de que se respete el derecho humano a la conservación del patrimonio de la promovente, también lo es que al plantearse. Esta tiene la carga de acreditar que es dueña de la cosa litigiosa. De ahí que dicho precepto contiene una medida legislativa que persigue un fin constitucionalmente válido, en razón de que la afectación que puede producir en el juicio donde se haga valer la tercería, es que no se vulnere la seguridad jurídica de las partes al excluirse el bien solo en caso de que la persona opositora justifique desde el inicio de la tercería que es titular del derecho disputado en el juicio principal. Asimismo, es idónea para proteger el derecho humano a la seguridad del ejecutante y del ejecutado, ya que la justificación del dominio como presupuesto lógico jurídico a cargo de la tercerista también permite la protección del derecho humano a la propiedad del opositor, siempre que este último satisfaga esa carga procesal. Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 8 de 14. Registro Digital, 202-9861. Tipo, jurisprudencia. Acción causal. Cuando se demanda como prestación, además del adeudo principal, el pago de intereses moratorios a la tasa fijada en el título de crédito prescrito, sin que estos fueran pactados en el negocio subyacente, no procede condenar a su pago con base en la tasa legal. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendientes sustentaron criterios contradictorios al examinar la acción causal en la que se reclamaron intereses moratorios a la tasa establecida en un título de crédito prescrito, sin que en los asuntos hubiere probado que dicha tasa quedó pactada en el negocio subyacente. Mientras que uno consideró que no debía condenarse al pago de intereses al tipo legal, porque no fueron pedidos así, ni siquiera en forma subsidiaria. Y en el juicio mercantil impera el principio de litis cerrada conforme a la jurisprudencia 1A/J 22/2011, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De rubro, intereses moratorios al tipo legal. Es improcedente la condena a su pago en el juicio ejecutivo mercantil cuando no fueron reclamados como prestación y respecto de los convencionales se actualiza la excepción de alteración de documento. El otro sostuvo que sí procedía su condena en términos del artículo 362 del Código de Comercio, y consideró inaplicable la mencionada jurisprudencia. Criterio jurídico. Cuando se ejerce la acción causal y se demanda como prestación, además del adeudo principal, el pago de intereses moratorios a la tasa que se había fijado en el título de crédito prescrito, sin que estos fueran pactados en el negocio subyacente, no procede condenar a su pago con base en la tasa legal. Justificación. Conforme al artículo 168, párrafo primero, de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, la procedencia de la acción causal requiere de manera indispensable que se invoquen y prueben los hechos de esa relación subyacente, porque la causa de pedir ya no se identifica con la de la acción cambiaria. Por eso, la pretensión causal no puede sustentarse en la sola exhibición del título, ni en la confesión de haberse suscrito el documento. En atención a la referida jurisprudencia 1A/J 22/2011, tendrá que narrarse y probarse el contenido obligacional que sustente a cada una de las prestaciones, lo cual atiende al principio de seguridad jurídica, pues así se finca la litis y se permite al enjuiciado defenderse, oponer excepciones y ofrecer pruebas. Cuando se ejerce la acción causal y se demandan, además de la suerte principal, intereses moratorios a la tasa estipulada en el título cambiario prescrito, esa pretensión implica la afirmación de que existió un acuerdo de voluntades en el que se adoptó esa tasa específica y, por ello, deberá ser probado. Si no se prueba, no procede el pago de intereses al tipo legal, que opera ante la ausencia de pacto, al no haber formado parte de la litis. Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México. 9 de 14. Registro Digital, 202-9871. Tipo, jurisprudencia. Competencia para conocer del juicio oral mercantil. La cláusula de sumisión expresa prevista en el contrato base de la acción es inaplicable, si en el lugar acordado por las partes no existe un órgano jurisdiccional competente para resolver la contienda. Hechos. El juez de distrito en materia mercantil federal en el estado de Baja California, con residencia en Mexicali, en el primer proveído se declaró incompetente para conocer del juicio oral mercantil.
Al advertir la existencia de una cláusula de sumisión expresa en la cual las partes acordaron someterse a los tribunales competentes en San Luis Río Colorado, Sonora. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que la cláusula de sumisión expresa prevista en el contrato base de la acción es inaplicable si en el lugar acordado por las partes no existe un órgano jurisdiccional competente para conocer del juicio oral mercantil y resolver la contienda. Justificación. Lo anterior, porque conforme a los acuerdos generales 1/97 y 1/2013 del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora, y por la época en que se resuelve, constituye un hecho notorio que en San Luis Río Colorado, Sonora, no existen juzgados orales mercantiles del fuero común. Además, los juzgados civiles con sede en dicho lugar carecen de competencia para conocer de juicios orales mercantiles. Por tanto, no resulta aplicable la cláusula de sumisión expresa prevista en el contrato base de la acción, si en esta las partes acuerdan someterse expresamente a los tribunales competentes de dicho municipio. Aunado a ello, en la mencionada cláusula no renunciaron expresamente al fuero federal, ni designaron de manera clara someterse a los tribunales del fuero común. En tal virtud, con fundamento en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el juez de distrito en materia mercantil federal en el estado de Baja California, con residencia en Mexicali que previno, debe conocer del juicio oral mercantil, ya que ejerce jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado, entre otros municipios, por el de San Luis Río Colorado, Sonora. Sexto Tribunal Colegiado del 15º Circuito. 10 de 14. Registro digital, 202-9876. Tipo, aislada. Contratos de adhesión. Sus principios son aplicables a todos los que tengan sus características distintivas, y no solo a los mercantiles. Hechos. Un ente gubernamental demandó la rescisión de un contrato de concertación con la restitución de la suerte principal y accesorios. El juez desechó la demanda al considerarse incompetente por razón de territorio por la cláusula de sumisión expresa contenida en el contrato que, dijo, no debe operar en perjuicio del derecho a la jurisdicción de la parte débil del contrato. Esto fue confirmado en apelación. En contra de tal resolución, la institución promovió juicio de amparo, donde adujo que los contratos de concertación que celebra no se rigen por los principios aplicados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación a los contratos de adhesión de naturaleza bancaria, porque no son actos mercantiles ni contratos de adhesión. Criterio jurídico. La teoría de los contratos de adhesión no nació en el derecho mercantil, sino en el derecho civil en general, para resolver la problemática de los contratos de consumo derivada de la aplicación estricta del principio de autonomía de la voluntad. Por lo que la observancia de las reglas y principios acuñados al respecto abarca a todo contrato que reúna sus cualidades definitorias, así sean contratos públicos. Justificación. La influencia del liberalismo permeó fuertemente en los contratos civiles y eso ocasionó la adopción del principio de autonomía de la voluntad. Este principio se ha justificado en la idea de que todos los gobernados se encuentran en plena libertad e igualdad jurídicas para disponer de su persona y de su patrimonio como lo consideren conveniente. De modo que las obligaciones contraídas en esas condiciones deben respaldarse por el poder estatal para garantizar la seguridad jurídica. Sin embargo, la premisa de la libertad e igualdad jurídicas resultan insuficientes para garantizar negociaciones justas y equitativas ante la realidad de relaciones asimétricas de las partes, susceptible de provocar que una se coloque en una situación preponderante sobre la otra, derivada de su situación fáctica particular, ya sea por su capacidad económica o por otros factores que la doten de poder real para imponer el contenido del acto en la concreta relación jurídica, e impedir materialmente a la contraparte negociar los términos con libertad y en condiciones de igualdad, a menos que éste desista del propósito de contratar, lo que muchas veces no está a su alcance, ante la necesidad o urgencia de la contraprestación. Esta simetría se evidenció primero en las relaciones de trabajo, que dio lugar a su separación del derecho civil para dar nacimiento al derecho del trabajo, en el que el principio de autonomía de la voluntad se acotó considerablemente, en aras de alcanzar mayor justicia para los trabajadores. El problema continuó manifestándose en otras relaciones contractuales reguladas por el derecho privado, lo que provocó la separación de los contratos en dos clases. Los de negociación libre e igualitaria entre los contratantes, en que rige plenamente el principio de autonomía de la voluntad, y los que no lo son, llamados de adhesión,
cuyo rasgo característico es la asimetría de las partes, con un tratamiento distinto a estos últimos, con soluciones dirigidas a frenar las consecuencias abusivas de la aplicación rígida del indicado principio de autonomía de la voluntad, mediante el desarrollo doctrinal, jurisprudencial y legislativo de diversos principios para ese fin. Por tanto, no se trata de una doctrina específica del derecho mercantil, sino del amplio campo del derecho civil, que abarca al primero. En ese sentido, aunque los contratos de concertación celebrados por un ente gubernamental no sean mercantiles, nada impide que puedan reunir las características de un contrato de adhesión por la asimetría de las partes y, por tanto, les sean aplicables las reglas y principios establecidos en la doctrina y la jurisprudencia a ese tipo de contratos, así sea que se hayan emitido a propósito de contratos bancarios. Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 11 de 14. Registro Digital, 202-9877. Tipo, aislada. Cosa juzgada refleja. Se actualiza en un procedimiento civil, cuando la persona actora pretende que se declaren ilícitas las pruebas que sirvieron de base y fundamento para emitir una sentencia condenatoria en su contra en otro juicio. Hechos. Una persona moral demandó en la vía ordinaria civil a dos personas morales y a una física, quienes en un juicio ordinario mercantil obtuvieron sentencia ejecutoriada favorable en su contra. Con el argumento de que las bases de esa acción son ilícitas, al no cumplir los requisitos a que se refieren las disposiciones normativas aplicables. La autoridad responsable oficiosamente consideró que existía cosa juzgada refleja, puesto que dichas facturas fueron estudiadas en un juicio anterior, ordinario mercantil, circunstancia que influye en el ulterior. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que se actualiza la cosa juzgada refleja en un procedimiento civil. Cuando la persona actora pretende que se declaren ilícitas las pruebas que sirvieron de base y fundamento para emitir una sentencia condenatoria en su contra en otro juicio. Justificación. Conforme a la figura de la cosa juzgada refleja, si en un procedimiento se analizaron diversos medios de convicción que sirvieron de base y fundamento para condenar a alguien, no puede reclamarse en otro juicio la ilegalidad de dichas pruebas, pues se trastocaría el principio de seguridad jurídica, aun cuando no concurren todos los elementos de la cosa juzgada: identidad de cosas, identidad de causas, identidad de partes y de su calidad, pues existe una influencia derivada de un juicio resuelto sobre la materia y decisión del que se va a fallar, debido a que en el primero se decidió un aspecto fundamental que sirve de base para crear convicción en el segundo, por lo que el asunto anterior sirve de sustento al posterior, al crear efectos positivos o negativos, pero siempre reflejos. Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 12 de 14. Registro Digital, 202-9893. Tipo, aislada. Prescripción de las acciones ejercidas por personas con discapacidad derivada de un accidente. Los plazos relativos no correrán hasta que una institución de salud determine el grado y tipo de discapacidad. Hechos. Una persona demandó en la vía oral mercantil el pago de la cobertura por responsabilidad civil amparada en una póliza de seguro de automóviles. Adujo que derivado de un accidente vehicular sufrió una incapacidad parcial permanente que le impide valerse por sí misma, discapacidad funcional. Se declaró fundada la excepción de prescripción hecha valer por la aseguradora demandada, toda vez que a partir del dictamen emitido por la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, transcurrió en exceso el plazo de 2 años sin que su estado de vulnerabilidad pudiera ser considerado. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que en las acciones ejercidas por personas con discapacidad derivada de un accidente, no correrán los plazos de prescripción hasta que el grado y tipo de discapacidad se determine por una institución de salud. Justificación. En términos del artículo 81, fracción 2, de la Ley sobre el Contrato de Seguro, las acciones derivadas de un contrato de seguro prescribirán en 2 años. Sin embargo, no puede exigirse a una persona con discapacidad derivada de un accidente que se ajuste a ese lapso, pues no siempre se presentan inmediatamente todos los padecimientos, sino que, con el paso del tiempo, se generan secuelas en el organismo de la persona, por lo que exigirle a quien recibe tratamiento por él accidente ocurrido que ejerza sus derechos ante las autoridades judiciales en los plazos establecidos pondría en riesgo su vida, pues descuidaría su salud. Por tanto,
con base en el principio de acceso a la justicia de las personas con discapacidad reconocido por los artículos 5, 12 y 13 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Los plazos de prescripción deben computarse a partir de que una institución de salud, por ejemplo, el Instituto Mexicano del Seguro Social, determine el grado y tipo de discapacidad. Pues a partir de ahí tienen expedito su derecho para ejercer las acciones correspondientes. Aunado a que serán los órganos jurisdicciones los que, en cada caso, deban ajustar la asimetría presentada y realizar los ajustes de procedimiento necesarios para desvanecer esa desventaja procesal. Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 13D14. Registro Digital, 202-9898. Tipo, aislada. Seguro de vida institucional. La omisión de la dependencia gubernamental de retener el importe de la prima correspondiente a cargo del trabajador o jubilado para enterarlo a la aseguradora. No debe afectar el derecho de la persona beneficiaria al cobro de la suma asegurada. Hechos: la persona beneficiaria de un seguro de vida institucional demandó en la vía oral mercantil el pago de la suma potenciada asegurada, ante el fallecimiento de la persona titular de la póliza. Se declaró procedente la acción y se desestimó la excepción de falta de pago de la prima. La compañía de seguros promovió amparo directo en el que alegó la improcedencia de la acción por la falta de pago total de la prima potenciada. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que la omisión de la dependencia gubernamental patrón equiparado de retener el importe de la prima del seguro de vida institucional para enterarlo a la compañía aseguradora no debe afectar el derecho de la persona beneficiaria al cobro de la suma asegurada. Justificación: en un seguro institucional en el que la contratante es una dependencia gubernamental. Esta realiza el pago de la prima una vez hechas las retenciones a la nómina de la persona trabajadora o jubilada asegurada, para posteriormente entregar los montos respectivos a la compañía de seguros. Conforme a la naturaleza del seguro de vida, en el que la persona asegurada no es la beneficiaria, sino una tercera ajena a la relación contractual. Debe presumirse que ésta no cuenta de inmediato con la documentación necesaria para justificar el pago de la prima, de modo que la excepción que haga valer la empresa aseguradora, en la que alegue su falta de pago, sea total o parcial, debe plantearse de forma que permita a su contraparte estar en condiciones de defenderse mediante la identificación de las circunstancias concretas acordes a las condiciones de contratación, por lo que tendrá la carga de señalar y demostrar de forma clara, completa y documentada que la cantidad retenida a la persona trabajadora no corresponde al pago total o parcial de la prima, por lo que si no lo hace, los pagos respectivos se presumirán efectuados. Por tanto, la circunstancia de que exista un adeudo en el pago de la prima como consecuencia del incumplimiento u omisión de la dependencia gubernamental de retener a la asegurada el importe de las amortizaciones respectivas, no debe afectar el derecho de la beneficiaria a cobrar la suma asegurada por la actualización del riesgo previsto, toda vez que la obligación de la asegurada se limitaba a mantener los fondos suficientes para que se efectuaran las retenciones respectivas. De ahí que aquella omisión redunda en perjuicio del ente de gobierno y de la empresa aseguradora, aun cuando no sea atribuible directamente a esta última. Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 14D14. Registro Digital, 202-9907. Tipo, aislada. Transferencia de fondos en moneda extranjera a una cuenta bancaria en moneda nacional. Es legal aplicar el tipo de cambio que la institución publica en ventanilla el día de la operación. Hechos: un usuario de servicios financieros demandó a una institución bancaria el pago de daños y perjuicios, porque en una transferencia de fondos en moneda extranjera que recibió en su cuenta bancaria en moneda nacional no le aplicó el tipo de cambio establecido por el Banco de México. El juez condenó. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que cuando las instituciones bancarias realicen transferencias electrónicas de fondos en moneda extranjera a una cuenta bancaria en moneda nacional, es legal aplicar el tipo de cambio que la institución publica en ventanilla el día de la operación. Justificación. El tercer párrafo del artículo 8 de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos prevé que al tratarse de transferencias electrónicas de fondos, la institución bancaria debe entregar la cantidad transferida en la misma moneda en que se realizó o atendiendo a las reglas del régimen de cambios, el cual en México es de libre flotación.
Es decir, que el tipo de cambio se determina libremente en el mercado sin la intervención de las autoridades. La circular 3/2012 emitida por el Banco de México establece que en todas las operaciones realizadas por las instituciones de crédito con sus clientes deben proporcionarles información sobre las características de la operación, así como su naturaleza jurídica, plazo y fecha de vencimiento y demás condiciones aplicables. Las personas a las que se les transfieran divisas desde el exterior tienen derecho a recibirlas en México a través del sistema bancario nacional y esas operaciones quedan sujetas a la regulación que el Banco de México establezca. A las transferencias de fondos no les es aplicable la regla general prevista en el artículo 8, respecto a que debe atenderse al tipo de cambio publicado por el Banco de México, sino que la institución bancaria entregará la cantidad transferida atendiendo a las reglas del régimen de cambios. Por tanto, en los casos en que los contratos bancarios con los cuentavientes se pacten en moneda nacional y se realicen traspasos de dinero en moneda extranjera, esto es, una compraventa de divisas extranjeras para depósito a la cuenta del cliente. La conversión de la moneda extranjera a la moneda nacional es legal que se realice al tipo de cambio que el banco tenía en ventanilla el día en que se depositó la moneda extranjera a la cuenta del cliente. Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del 1.